Hola, hola, sean todos bienvenidos. Saludando a todos nuestros radioescuchas del centro del país, les habla Lady Vargas. Hoy con invitados especiales hablaremos un poco sobre esas premisas, fundamentos y autores del enfoque psicoanalítico. Pero para entrar un poco en materia, es propio entender esta teoría. Y es que su objetivo es la búsqueda de comprender y tratar trastornos psicológicos, basándose así en analizar la estructura y el funcionamiento de la mente humana, con el fin de resolver esos conflictos inconscientes. Pero, sin más preámbulo, hablemos de Sigmund Freud. Hablar de premisas y fundamentos del enfoque psicoanalítico es hablar de Sigmund Freud. Así es, el padre del psicoanálisis. Pero, ¿cuál fue el objeto de estudio de este médico neurólogo? Pues Freud se enfocó en la psique humana, especialmente en el estudio de la mente y el comportamiento humano, enfocado precisamente en los procesos inconscientes y la estructura de la personalidad. Pero, ¿cuáles fueron sus métodos de estudio? Freud desarrolló la terapia psicoanalítica, en la cual cobra valor el inconsciente de nuestro pensamiento. Adicional, utilizó métodos como la observación clínica, el análisis de los sueños, y no solo la de sus pacientes, también los propios. Curioso, ¿no? Adicional, utilizó técnicas como el análisis de la resistencia, que consistía en identificar los patrones de resistencia del paciente hacia la terapia. Pero nos preguntamos, ¿qué aportes significativos hizo Freud al psicoanálisis? Pues Freud dice que el psicoanálisis se compone de 5 teorías específicas. La primera, teoría tópica, en donde 3 instancias juegan un papel fundamental: lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Luego, la teoría estructural, en donde Freud dice que la personalidad depende de cómo se integra en los primeros años de vida 3 estructuras: el ello, el yo y el superyo. Una tercera teoría llamada pulsional, en donde se considera que el comportamiento humano está motivado por pulsaciones, lo que hace referencia a las representaciones neurológicas de las necesidades físicas. Tenemos una cuarta teoría, que es la del desarrollo psicosexual, lo cual se divide en 5 etapas: oral, anal, fálica, latente y genital. Y por último tenemos la teoría de los mecanismos de defensa. Sin duda, Freud fue un gran propulsor en el psicoanálisis. Ubicar el origen de los comportamientos fue uno de sus principales objetivos. Como dato curioso, Freud desarrolló varios métodos terapéuticos que fueron esenciales para tratar trastornos psicológicos, en los que encontramos la asociación libre, en donde el paciente expresa libremente sus sentimientos y pensamientos; el análisis de la defensa, la catarsis, la reconstrucción del pasado y el análisis del inconsciente. Después de escuchar al padre del psicoanálisis, es momento de darle paso a nuestra primera invitada, Cindy Paola Galeano, y por supuesto a Melanie Klein y Carl Jung. Paola, adelante. Hola, soy Cindy Paola Galeano. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de una mujer muy importante que influenció mucho en la comprensión de la mente y la conducta humana en el psicoanálisis. ¿De quién se tratará? Melanie Klein. Vamos a ver cuáles fueron sus métodos de estudio y principales aportes a la teoría psicoanalítica. Para Klein, su interés por los niños la llevó a profundizar en ideas de Freud. Gracias a ella, hoy día sabemos que los acontecimientos vividos en la infancia impactan la personalidad en la vida adulta. A diferencia de los otros psicoanalistas, su experiencia terapéutica no fue con adultos, como lo venían haciendo los otros psicoanalistas. Ella se destacó en explorar la mente de los más pequeños, los niños. Si bien esto generó un poco de controversia en algunos aspectos, pues como todos sabemos que un adulto es tan consciente de su enfermedad, son conscientes de que necesitan ayuda. En cambio, los niños no. Ellos no deciden ir al analista, a un niño lo llevan. Por esto, muchos especialistas pensaban que no iba a ser fácil trabajar con estos pacienticos. Sentían que ellos no iban a colaborar con el tratamiento que se les pudiera asignar o con los métodos que utilizarían. Klein realizó muchas contribuciones al psicoanálisis. Se centró en una comprensión profunda de lo que es la vida emocional y propuso la teoría de las posiciones fundamentales para el desarrollo del niño. Ella no trabajó con etapas, ella manejó posiciones. Hay 2 tipos de posición: la posición esquizoide y la posición depresiva. Hablemos un poco sobre la posición esquizoide.
Nos preguntamos, ¿qué es esto? Pues bien, se caracteriza por una forma de defensa, donde se dividen las experiencias y sentimientos, tanto buenos y malos. ¿Y cuándo sucede esto? Esto sucede en las primeras etapas del desarrollo, donde el niño intenta manejar la ansiedad y el miedo a la pérdida. Ejemplo, un niño puede experimentar sentimientos de agresión hacia su madre, pero en lugar de reconocer esos sentimientos, puede proyectarlos y pensar que su madre es la que tiene sentimientos negativos hacia él. Por ejemplo, si un niño se siente frustrado por no recibir atención, puede pensar que su madre siente odio por él. Otra posición sería la posición depresiva. Esta posición se desarrolla un poco más tarde, generalmente entre los 6 y los 12 meses de vida. Y es cuando el niño empieza a integrar todas las experiencias de amor, odio hacia el mismo objeto. Cuando hablamos de objeto, generalmente estamos hablando de la madre. A esta posición, el niño empieza a entender que el objeto de amor no es solo bueno, sino también capaz de causar dolor o frustración. Un ejemplo de esto puede ser, ¿alguna vez has escuchado que un joven puede reconocer que ama a sus padres, pero también siente frustración y enojo hacia ellos? En lugar de rechazar esos sentimientos, el joven comienza a aceptar que puede tener sus sentimientos mixtos y que ambos son válidos, tanto el amor como el odio. En esta ocasión vamos a hablar de un reconocido psiquiatra llamado Carl Jung. Fue una persona clave en la etapa inicial del desarrollo del psicoanálisis. Principalmente trabajaba con Freud, aunque finalmente se terminó separando. Carl realizó muchísimos aportes al psicoanálisis, entre ellos está la teoría del inconsciente colectivo. Allí desarrolló algo que se llamaba los arquetipos. ¿Alguna vez hemos escuchado hablar de esto? Los arquetipos de personalidad. ¿Y de qué se tratará? Bueno, ellos son patrones de comportamientos o figuras que están en el inconsciente colectivo y que influyen en nuestra conducta y nuestros sueños. Bueno, y la pregunta es, ¿y de dónde vendrán? Bueno, ellos son heredados y comunes a toda la humanidad. Entre ellos está el héroe, la sombra, ánima y ánimos, el sabio, el inocente y el mago. Otro aporte que hizo Carl Jung, inventó el test de la asociación de palabras, que trataba de una técnica psicológica que, imagínense, nos permitía explorar el contenido del inconsciente y revelar conflictos internos, o ya sea complejos emocionales, aspectos ocultos de la personalidad del paciente. Suena interesante, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se realizaba? Se presentaba al paciente una lista más o menos por ahí de 100 palabras de forma rápida. Después se le pedía que dijera una palabra, la que se le viniera a la mente. La respuesta debía ser rápida y espontánea. De esta forma se podría identificar complejos, recuerdos reprimidos que influyen en el comportamiento de manera inconsciente. Algo interesante, ¿verdad? Bueno, pues ahí no paró todo. Carl también propuso la teoría de la personalidad, que se enfatiza en el pensar, en el sentir, intuir y percibir. Él decía que cada persona tiene una función predominante, pero es necesario desarrollarla. Todas las podemos lograr así una personalidad equilibrada. Por último, vamos a hablar un poquitico sobre el concepto que empleó Carl en la introversión y la extraversión. La introversión son las personas que se orientan su energía psíquica hacia su mundo interno, ejemplo, pensamientos y emociones. Y estas personas tienden a ser un poco más tranquilas, como más reservadas. El otro concepto es la extraversión. Estas personas dirigen su energía hacia el mundo externo, son más sociables y más enérgicas. Interesante, ¿verdad? Bueno, fue un placer estar con ustedes.
Después de escuchar cómo Klein enfatizó la importancia de los primeros años de vida en la formación de la personalidad, queridos oyentes, nuestro segundo invitado esta tarde, Duan, y a su vez a Jack Lacan. Los micrófonos son tuyos, Duan. ¿Has escuchado sobre Jack Lacan? Quédate y hablemos sobre un importante psiquiatra y filósofo del siglo XX, que nació el 13 de abril de 1901 en París, Francia. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría en el Hospital Santa Ana. En las primeras etapas de su carrera, desde 1926 a 1953, Lacan pasó a realizar un tipo de tratamiento psiquiátrico convencional a la terapia psicoanalítica, publicando así una de sus teorías, que fue la del estudio del espejo, además de crear su propio movimiento llamado el lacanismo. Esta siendo su primera contribución oficial de Lacan al campo del psicoanálisis, centrando su estudio en niños de 6 a 18 meses, poniendo a prueba su capacidad de reconocer su imagen a través de un espejo, no viéndose a sí mismo sino su propio ser. Según su teoría, esto conduce a la formación del ego y estimula su desarrollo. Otro de sus aportes importantes es la teoría de las tres órdenes: lo imaginario, lo simbólico y lo real. El orden imaginario consiste en la forma que percibimos a los demás, cómo notamos lo que nos quieren decir cuando se comunican con nosotros, y es la idea central para la formación del yo y del estudio del espejo. El orden simbólico fue la segunda idea de esta teoría. Lacan la describe como el orden de los símbolos, ilustraciones e imágenes donde el individuo se forma como un sujeto. El subconsciente se rige por el orden del significante en oposición de los deseos reprimidos. Lo real es mucho más difícil de entender. A lo largo de la década de 1960 hasta su muerte, el real asumió cada vez mayor número de aspectos y asociaciones. Es aquello que no se puede expresar por el lenguaje, lo que no se puede decir, no se puede representar, desde la perspectiva lógica y en relación a la noción de la escritura. Lacan lo referirá a lo que no cesa de escribirse. Lacan decidió enfocar toda su carrera en torno al desarrollo de esta teoría, mostrándonos su propia perspectiva del psicoanálisis a través de sus aportes y estudio de su propia biografía. Espero que hayan aprendido un poco y que esta información sea de utilidad. Muchas gracias por escucharme, y quien les habló, Duan Erazo, estudiante de psicología. Así avanza nuestro programa, y a los micrófonos de Radio Analiza FM llega Maribel y Margaret Marley. Escuchemos su intervención. Margaret Mahler es una importante psicoanalítica y especialista en el desarrollo infantil. Hoy hablaremos sobre el nacimiento psicológico del infante. Margaret Mahler nos habla que el nacimiento psicológico y el nacimiento biológico del infante no se dan a la par, pues el nacimiento biológico se da de una manera espontánea, de una manera observable, mientras que el nacimiento psicológico se da paso a paso. Es un proceso que se da lentamente, en el cual el niño necesita procesar todos los nuevos conocimientos que se van dando por medio del descubrimiento del mundo del cual empieza a formar parte, en el cual su mamá es su contacto más cercano y quien le ayuda en este proceso. Margaret nos habla de 3 fases durante este proceso. La primera fase es el autismo normal, que se da desde el nacimiento de las primeras semanas de vida del infante, y en este lapso de tiempo pasa la mayor parte del tiempo en un estado de semisueño y semivigilia, despertándose únicamente para satisfacer sus necesidades, como lo son de alimentación o de afecto. El niño desde el inicio empieza a formar una matriz de unidad con la mamá. La segunda fase es la fase simbiótica.
En esta fase se da a partir de la 4ª semana de vida, en donde el niño aún no puede diferenciar lo externo o lo interno, formando una unión máxima con la mamá. En esta etapa, el niño junto con la mamá se convierten en un sistema omnipotente, y esta unión de contacto con la mamá le ayuda a ir conociendo el mundo exterior, sintiendo a la mamá como una extensión de su propio cuerpo. La tercera fase es la individuación-separación. En esta fase, el niño inicia su proceso de separación con la mamá, y al principio con un poco de miedo y muy lentamente. Ya después va más decidido, permitiéndose descubrir de esta manera su nuevo mundo en el cual vive. La separación es la diferencia de la mamá y el niño. Es donde el niño inicia a separarse de la mamá para conocer el mundo. La individuación es donde el niño inicia a adquirir las características que lo harán único y especial, como lo son el desarrollo de la imagen corporal, el acercamiento y la ejercitación locomotriz. Durante esta fase es muy importante que mamá nos permita ser personas autónomas e independientes y nos acompañe y empuje a conocer el mundo, siempre siendo una base segura. Mis queridos oyentes, fue una tarde llena de invitados especiales, agradeciendo a todos los que nos acompañaron y escucharon los aportes y perspectivas de nuestros autores. Por una parte, Melanie, enfocada en sus primeros años de vida del niño, Lacan y su teoría psicoanalítica, innovadora y controvertida, y Magler con la teoría del desarrollo psicológico infantil. Para concluir, mis queridos oyentes, realzamos el valor y el impacto significativo que ha tenido el psicoanálisis en la comprensión de la mente y la conducta humana, influyendo así en otros campos como la educación, la sociología y la filosofía. No siendo más, nos despedimos. Permiso.